Sean bienvenidos todos los presentes que nos acompañan a el cuarto Congreso Internacional y quinto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, alumnos, docentes, promotores de la salud mental y participantes en general, a cada una de las instituciones responsables de organizar este evento. Y de igual forma, saludamos con mucho gusto a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Peter Drucker. A continuación, me es grato presentar a la maestra Eliana Elizabeth Bustamante Sarabia, docente en los programas de extensión de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, y quien destaca entre su desarrollo profesional por ser licenciada en Psicología en la Universidad César Vallejo, tener máster en intervención de familias, infancia y adolescentes en contextos de riesgo y desprotección en la Universidad de Valencia. Miembro de la IAD, Asociación Internacional de Profesionales del Trauma Psicológico. Miembro del Comité de Prevención de Conducta Suicida del Colegio de Psicólogos del Perú. Y miembro de la Asociación Peruana de EMDR y de la Asociación EDMR España. La maestra Eliana Bustamante cuenta con una vasta experiencia en áreas de la salud mental y general respecto a las ciencias de la salud. Por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso con la conferencia Adolescentes Institucionalizados. Maestra Eliana, el espacio es suyo. Buenas tardes con todos los presentes. Quiero dar gracias a Dios, gracias a Fundación Preven, a la Universidad La Salle por haberme considerado para poder compartir con ustedes este tema sobre los adolescentes institucionalizados, ¿no? Nuevamente estamos aquí para poder seguir visibilizando a este grupo vulnerable y sabemos ya que el próximo mes ya se acerca la fecha en la que estamos trabajando con muchos meses de preparación, ¿no? Este día de la prevención del suicidio, ¿no? El 10 de septiembre, pero desde antes estamos movilizándonos y haciendo distintas actividades y soy testigo de cómo en Fundación Prevé y en La Salle han estado organizando todo este evento, ¿no? Y quiero destacar, ¿no? La labor que hacen, ¿no? Contactándonos, apoyándonos para poder estar aquí, guiándonos, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que están detrás, ¿no? Es muy importante lo que hacen y quería resaltar eso. Y bien, hoy día estamos aquí para hablar de este tema. Voy a compartir. Vamos a hablar hoy día sobre la prevención en los adolescentes institucionalizados. Bien, ok. Vamos a llevar esto arriba y continuamos. Ahora, no sé si los participantes que están aquí, algunos tal vez tengan conocimiento acerca de los adolescentes institucionalizados, a quienes llamamos, ¿no? Adolescentes institucionalizados. ¿Cómo es que un adolescente llega a esta condición? A veces cuando converso con distintos profesionales, no todos han escuchado esto, ¿no? Esa palabra institucionalización, ¿no? ¿Quiénes son estos adolescentes? ¿Por qué hay que prestar atención a realizar un trabajo con ellos? Y entonces, para ubicarnos un poco y entender quiénes son estos adolescentes, vamos a hablar primero acerca de esta palabrita, ¿no? Esa palabra institucionalización, que tal vez algunos conozcan y otros no. ¿A qué se refiere esto? Hablamos de institucionalización a un tipo de crianza que reciben o que tienen los niños, niñas y adolescentes, pero que no se realiza en entornos familiares, se realiza en residencias. Ahí es donde los niños pasan día tras día, donde duermen, donde reciben sus alimentos, donde comparten espacios con otros niños. Entonces, a este tipo de crianza se le conoce como institucionalización. ¿Y dónde se da este tipo de crianza? ¿Dónde es que los niños viven y los adolescentes viven de esta forma? Bueno, en residencias que se les conoce como casas hogares, albergues, aldeas infantiles, centros de acogida residencial, centros de asistencia social, si no me equivoco así se le llama en México, ¿no? Entonces, todas estas palabras que tal vez hemos escuchado, ¿no? En la casa hogar de tal sitio, en el orfanato de tal lugar, ¿no? Ahí viven niños, adolescentes, tal vez nos conocemos más con esos nombres, ¿no? Y tal vez hemos conocido, tal vez por ahí de algún albergue, o tal vez en algún momento hemos sido voluntarios, o hemos ido a hacer una donación, ¿no? Entonces, a los niños y adolescentes que viven en ese lugar, ese tipo de crianza
¿sí? El desarrollarse en esos entornos, a eso le llamamos institucionalización. ¿Sí? Entonces, una vez ya aclarado esto, entendiendo de qué grupo de adolescentes estamos hablando, entonces, ¿por qué habría que trabajar prevención del suicidio en estos adolescentes si están protegidos por las entidades del Estado, ¿no? Eh, en el mes de abril de este año, en nuestro hermano país de Ecuador, salieron estas noticias, ¿sí? Se estuvieron haciendo mucho eco de esa noticia, de que en un centro de acogida, un adolescente, si no me equivoco, era de 13 años, se suicidó dentro de las instalaciones de este centro de acogida. Y luego de unos días después que había sucedido esto en este lugar, tres adolescentes intentaron también suicidarse. Por esto causó mucho revuelo porque fueron pocos días, nada más uno y otro suceso, ¿no? Los que trabajamos dentro del sistema de protección a la infancia, eh, escuchamos de esta noticia y realmente nos impactó mucho, es muy doloroso y lamentable. Y esta noticia, como les digo, pasó en Ecuador, pero nuestros países no son ajenos, ¿no? Yo me encuentro en Perú, trabajo para una asociación que dentro de sus varios programas tiene una casa hogar, y he visitado, ¿no? Haciendo mi tesis para el máster, ¿no? Justamente trató de esto, ¿no? Prevención del suicidio en adolescentes institucionalizados, y pude visitar otros albergues, y algunos albergues fueron muy sensibles, ¿no? En brindarme el apoyo para hacer mi investigación y decirme, adelante, conversa con los adolescentes, si ellos están de acuerdo y quieren participar en tu estudio, adelante. Pero otros albergues me cerraron las puertas y me dijeron, no, aquí no, ¿para qué vas a evaluar eso? Eso no es necesario, no, eso no. Y se percibía, ¿no?, que en los directores de los albergues había estos estigmas, estos mitos, cuando queremos trabajar la prevención del suicidio, acerca de que no, ¿para qué vas a hablar de eso? Si les vas hablando del suicidio, más bien le vas a meter la idea a los adolescentes, no, mejor no. Y después yo supe que en esos albergues donde no me habían permitido entrar, había habido intentos de suicidio de adolescentes, solo que este tipo de situaciones los mantenemos pues de manera silenciosa, que no salgan de las paredes de los albergues, ¿no? Pero esta noticia que pasó en Ecuador sí trascendió, ¿no? Pero lastimosamente, y yo creo que tal vez esto es algo que puede estar pasando en otros países de Latinoamérica, ¿no? Que cada vez que hay intentos de suicidios al interior de los albergues, es algo que se trata de mantener dentro de las paredes del albergue, que no salga hacia afuera. Y los adolescentes realmente están llevando a cabo esto, ¿no? En la investigación que pude realizar es algo con lo que conversé con varios adolescentes que me decían, no lo comentes, no lo digas, por favor, Eliana, tenían miedo de que el director se entere, ¿no? Y eso es algo con lo que también debemos luchar, con estos mitos, ¿no? De esto no se habla, ¿no? Hay que mantenerlo dentro de las cuatro paredes, y eso no ayuda a la prevención. Entonces, la infancia y la adolescencia está inmersa en distintas problemáticas, ¿no? Y situaciones que hacen muchas veces más difícil el que puedan salir adelante, el que puedan desarrollarse, que puedan continuar con su vida, ¿no? Enfrentan la negligencia, la violencia, el maltrato, bullying, ¿no? Si tienen discapacidad, la situación puede ser más difícil. O sea, hay una diversidad de situaciones con las cuales nuestros niños y adolescentes están siendo golpeados. Entonces, de todas estas problemáticas que son importantes y que cada una merece atención, nos vamos a enfocar en esta conferencia que estamos haciendo en orfandad e institucionalización. De todas las problemáticas que conocemos, nos vamos a enfocar en estas, que tienen relación con otras, sí, ¿no? Tienen relación, por ejemplo, con discapacidad. En mi país, en Perú, hay casas hogares especializadas para niños y adolescentes con discapacidad. Hay otras casas hogares especializadas para adolescentes víctimas del delito de trata de personas. Hay otras especializadas en consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Hay ciertos albergues que están especializados, ¿no?, aquí en Perú. Eh, y estas problemáticas muchas veces se van interrelacionando, ¿no? Entonces, al enfocarnos en esto, en orfandad, eh, una de las cosas que nosotros vamos a traer a nuestra mente, ¿no?, es cuando hablamos de los huérfanos, ¿no? La orfandad quiere decir una persona que ha vivido, ¿no?, la pérdida de alguno de sus progenitores, ¿no? Ahora, los huérfanos pueden ser huérfanos parciales, es decir,
hay la ausencia de algún progenitor, ¿no? El padre o la madre, o pueden ser huérfanos totales, o unas personas se le llaman huérfanos dobles, ¿no? Donde no hay ninguno de los dos progenitores. Pero nosotros comúnmente, tradicionalmente, hemos pensado que en los orfanatos, bueno, ahí están pues, los niños que son huérfanos, los adolescentes que han quedado huérfanos, pero nuestra realidad nos dice otra cosa, que hay un concepto que está surgiendo y está tomando más fuerza, que es de los huérfanos sociales, que son aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen algunos, por lo menos algunos de sus progenitores vivos, o en muchos casos los dos vivos, pero que no se ocupan del niño, niña o adolescente, no sea por diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, tuvimos unos hermanitos que eran los dos últimos, si no me equivoco, de 6 hermanos. Y la familia extensa, o sea, los abuelos, las tías, se les estaba conversando, sensibilizando para que puedan hacerse cargo de estos dos hermanitos, porque la madre tenía una condición de salud que le impedía poder hacerse cargo de sus hijos, ¿no? Y el padre tenía problemas con el alcohol. Entonces, ambos no podían hacerse cargo de sus hijos. Y hablando con la familia extensa, ellos decían, miren, nosotros ya les hemos apoyado a ella, a él, hemos criado prácticamente nosotros a los mayores, nos hemos hecho cargo de ellos y todavía los atendemos en sus necesidades, ya no podemos más. O sea, la familia se sentía como con las manos llenas, ¿no? Por decirlo de una manera coloquial. Y que ya no podían más, que por más que ellos quisieran no podían, que ya se estaban haciendo cargo de los mayores y ya no pueden más. Entonces estos dos hermanitos fueron institucionalizados, ¿no? Y posteriormente ya pasaron a una adopción. Y a veces hay casos así donde los padres no pueden hacerse cargo de sus hijos y la familia tampoco. Entonces, en estas situaciones, institucionalizar debe llegarse a esta medida después de un análisis de la situación del niño. No debe ser lo primero de lo cual nuestras autoridades echen mano, ¿no? Debería ser, es una medida muy extrema, porque separa al niño de su entorno. Ahora, en el mundo hay alrededor de 8 millones de niños, niñas y adolescentes viviendo en orfanatos, instituciones residenciales. Ahora, en América Latina, como nuestros países no llevan una buena gestión de los datos, entonces no sabemos la cifra exacta, se cree que puede ser entre 230.000 a 375.000, el rango es amplio. Y en mi país hay 6.000 niños viviendo en centros de acogida residencial, de los cuales casi la mitad son adolescentes. En México, si no me equivoco, son alrededor de 24.000 niños, niñas y adolescentes en centros de acogida residencial o centros de asistencia social, como le llaman allá. Y la cifra no es una cifra mínima, no es una cifra menor, es una cifra a la cual hay que prestarle atención. Ahora, ¿por qué un niño llegaría a una institución? Porque un niño sería apartado de su familia, no de ese entorno. ¿Por qué requeriría una medida de protección? ¿No? ¿Por qué llegaría a una institución? Son distintas las razones. Aquí estoy mencionando solamente algunas. Por ejemplo, el abuso sexual, ¿no? Hemos recibido nosotros a veces adolescentes que han sido violentadas sexualmente por alguien de su entorno familiar, por ejemplo, un abuelo, ¿no? Y no podían quedarse en ese entorno porque la familia no le creía al adolescente, ¿no? A veces la madre o la familia encubre esto, ¿no? Y no puede quedarse en ese entorno este adolescente, en su familia extensa tampoco le creen, no dudan de su versión, de que puede haber sido así. Entonces, al ver todo eso, a veces las adolescentes no pueden quedarse con sus familias de origen. Y a veces nosotros hemos recibido, ¿no? Adolescentes que ya han dado a luz, están con sus bebés, y eso puede ser, por ejemplo, un motivo para la institucionalización. La negligencia es otro motivo. Negligencia quiere decir no atender a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, el niño requiere una atención médica, pues no lo llevo. El niño requiere estar escolarizado, no lo hago. No le doy de comer, o sea, no le brindo los cuidados que necesita. Puede ser que no haya maltrato, ¿eh? Pero no le brindo el cuidado que necesita. Le niego el afecto también, ¿no? Le niego la atención. Maltrato físico, pobreza extrema. Ahora, la pobreza no debería ser una razón para la cual un niño se ha separado de su familia. Y eso es algo con lo que también estamos luchando, porque tradicionalmente las autoridades han apartado a los niños de sus familias por motivos de pobreza.
y no debería ser una razón. Hay familias que realmente con apoyos, ¿no? Al menos en Perú, el Estado da ciertos bonos, ¿no? Cierta ayuda económica para las familias y también hay comedores, ¿no? Para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, conectar a las familias con ese tipo de ayudas del Estado es muy importante para que las familias puedan ser fortalecidas. En casos de extrema pobreza, hemos recibido en algunas ocasiones a algún niño, ¿no? Por ejemplo, un pequeño de 14 meses que no podía pararse. Tenía 14 meses y no podía pararse, no tenía fuerzas en las piernas, estaba muy pequeñito, parecía de 6 mesecitos y tenía 14. Y su cabellito, recuerdo, era rubio, no porque fuera su etnia, sino por el nivel de desnutrición que tenía. Entonces, en casos así tan extremos, donde la vida del niño está en riesgo y necesita unos cuidados y atención urgente, sí o sí, solamente en esos casos hemos aceptado, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción, la discapacidad, la muerte de los progenitores. Entonces, todos estos motivos, las autoridades deberían evaluar la situación, ¿no? Evaluar el nivel de riesgo de ese niño y evaluar dentro del entorno familiar quién podría hacerse cargo de su cuidado, ¿no? Algún tío, algún abuelo, algún primo, un hermano mayor, alguien dentro del entorno familiar extenso que pueda cuidarlo. Y si no hay, pues contemplar otras medidas, como el acogimiento familiar con familias que no tengan relación consanguínea con el niño, ¿no? Esa es otra forma de apoyar. Acogimiento familiar, ¿no? Por terceros le llamamos acá en Perú, ¿no? Pero que la institucionalización sea lo último a lo cual nuestras autoridades recurran. Y así como hay causas de la institucionalización, también hay consecuencias. Iván Ixendorf y sus colaboradores llevan ya muchos años, ellos se encuentran en Países Bajos, realizando investigaciones en cuanto a los efectos de la institucionalización. Y ellos encontraron que uno de los más grandes impactos que tiene la institucionalización es en cuanto a los vínculos del apego. Si ustedes en algún momento han estado en alguna residencia, en alguna casa hogar, ¿cómo funcionan estas casas hogares? Hay personal, a veces personal de día, personal de noche, que tiene turnos rotativos. Entonces, este personal tiene una familia. Y si este personal por ahí encuentra una oferta de trabajo más atractiva, pues de repente es probable que renuncie y vaya a tomar la otra oferta. Entonces, ellos toman turnos rotativos, tienen sus vacaciones. Y algunos autores incluso han planteado que cuando un niño, niña o adolescente lleva 3 meses institucionalizado, por lo menos en algunos casos hasta ha tenido 50 cuidadores. Y esa rotación y el ratio de cuidado, es decir, en el mejor de los casos, un cuidador para 3, 4 niños. Pero ese sería como un caso idealizado. Yo recuerdo que el año pasado visité un albergue donde había una cuidadora, que a veces le llaman tía, para 16 adolescentes. A eso lo llamamos el ratio de cuidado. Cuanto más grande sea ese ratio, menor va a ser la calidad de la atención. Y el vínculo que se pueda formar va a ser muy débil, va a ser muy difícil, porque ese adulto no atiende a un solo niño o un solo adolescente, atiende a muchísimos. Entonces, esos tiempos de calidad van a ser muy difíciles que un niño o adolescente lo pueda recibir. Esa atención uno a uno va a ser impensable para muchos, ¿no? Entonces, el desarrollo de un apego seguro es muy difícil. Muy poquitos niños dentro de un albergue van a desarrollar ese apego. Y estos investigadores encuentran, ¿no?, que la proporción es, comparado con los niños típicos, le llaman aquí, que quiere decir aquellos niños, adolescentes que han crecido en entornos familiares, es mucho menor. ¿No? Si ustedes ven ahí el azulito, quiere decir un azul medio verdoso, no ha salido ahí el número, 24% de niños institucionalizados que desarrollaron apego seguro. Eso comparado contra el 62% de niños que han crecido en entornos familiares es muy poco. Entonces ahí vamos viendo que hay un gran impacto, ¿sí?, en el apego, que por lo general, más bien en estos niños y adolescentes institucionalizados, lo que se presentan son los apegos desorganizados. El 57% presenta apegos desorganizados. Y eso tiene que ver con muchas experiencias traumáticas que han estado atravesando. Estos niños vienen de pasados y orígenes difíciles, ¿no? En cambio, comparado con niños y adolescentes que han crecido en entornos seguros, el 15% aproximadamente desarrolla este tipo de apegos.
Entonces vamos viendo que la institucionalización causa unos grandes impactos en el desarrollo de los niños. Y aquí quiero dejar de compartir, voy a pedir que por favor pongan unos videitos para que nosotros podamos verlo y podamos escuchar también de primera mano el impacto que tiene la institucionalización. Algo que jamás voy a olvidar, más recuerdo de un muchacho que me abrazó y nos dijo, nos vemos en 2 semanas. Y yo esperé las 2 semanas. Porque no conocí el cariño, no conocí el amor. ¿Cuánto daño les ha hecho la institución, hijo? Para ti que yo te diga te quiero, tú lo tomas como un te amo, me dijo. Un abrazo para ti vale 10 abrazos. Nos dañan tanto que nos llevan a mendigar amor. Bien, vamos a ver el siguiente. Gracias. Hemos podido ver estos dos videos cortos, ¿no? El primero, un testimonio de un adolescente que estuvo institucionalizado y cómo la institucionalización, ¿no? El vivir y el ser criado, el desarrollarse en un albergue, impactó en su vida, ¿no? Y él habla al final, me digan amor, dice él, ¿no? Y eso los puede hacer muy vulnerables mm, a personas que se quieren aprovechar de ellos con otros fines, por ejemplo, la trata de personas, a caer en relaciones violentas, abusivas. Y es muy importante tomar en cuenta que la institucionalización es una medida muy extrema. Debería ser la última medida que contemplemos cuando pensemos en proteger a los niños y adolescentes. Debería ser la última medida porque sacas al niño de ese entorno no, familiar y lo colocas en un entorno que no conoce, con personas que de repente nunca ha visto en su vida. Evaluar, ¿no? Si hay algún familiar extenso, sensibilizar para poder conseguir más familias acogedoras, son soluciones que permiten a los niños poder acceder a otro tipo de cuidado de calidad, ¿no? Acogimiento familiar y adopción son modalidades de cuidado de mejor calidad, ¿no? Y si a ustedes les interesa conocer más acerca de esto, yo al final voy a poner mi correo por acá, me pueden escribir y en qué país se encuentran. Yo conozco algunas organizaciones en distintos países donde ustedes pueden acudir y pedir más información si desean, porque este webinar no va de acogimiento familiar y adopción, ¿no? Solamente les puedo mencionar eso. Pero son modalidades
que mejoran la calidad del cuidado, ¿no? Las reintegraciones también, ¿no? Cuando la familia supera sus dificultades y pueden ser reintegrados los niños con su familia, también necesitan apoyos para que las situaciones que llevaron a que el niño sea apartado realmente se hayan superado, ¿no? Entonces, trabajar con las familias es muy importante, sea con familias de origen o con familias acogedoras, con familias que están adoptando. Es un gran desafío, pero es muy importante, porque es ofrecerle un cuidado de mejor calidad a los niños que las instituciones. Y después en el segundo video, este pequeñito decía, ¿no?, que estaba contento de estar en una familia, pero que no podemos cerrar nuestros ojos a que hay muchos niños, niñas y adolescentes en albergues. Y cuando los niños son institucionalizados a edades muy tempranas, y esta institucionalización se va prolongando en el tiempo, por cada 3 meses que los niños están en un albergue, pierden un mes de su desarrollo. Entonces, al haber transcurrido un año, ya perdieron 4 meses de su desarrollo. Y los niños que se encuentran en albergue, generalmente, cuando los comparamos con niños que se desarrollan en entornos familiares, son más pequeños en talla, están retrasados en cuanto a su desarrollo cognitivo, a su rendimiento en el colegio, tienen muchas dificultades. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el suicidio, ¿sí? De manera general, una revisión panorámica, nada más, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos acerca a estos datos, ¿no? Que cerca de 800.000 personas se suicidan al año, ¿no? Eso podríamos decir lo que es una persona cada 40 segundos, ¿no? Entonces aquí pensé en poner otras estadísticas, ¿no? Pero después también dije que sería bueno para ustedes una herramienta que les puede ser útil, es esta página, Nuestro Mundo en Datos, que es una página que nos permite poder revisar datos de manera interactiva y nos permite poder, incluso nosotros podemos seleccionar los datos que nosotros deseamos ver, ¿no? Aquí está Nuestro Mundo en Datos en inglés, se escribe en inglés, y nosotros vamos a la parte de suicidio, porque tiene distintos datos esta página. Y nosotros vamos a la parte de abajo que les quiero mostrar. Vamos a ver aquí lo que tiene que ver con edades, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo selecciono las edades, ¿sí? Vamos a ver el número de suicidios por edades, y aquí yo puedo añadir otras regiones. Por ejemplo, voy a añadir mi país, voy a añadir América, puedo añadir, por ejemplo, creo que la mayoría es de México, así que vamos a poner México también. Aquí está. ¿Okay? Ustedes pueden seleccionar ahí los países que ustedes desean ver o si quieren verlo por regiones, ¿no? Por ejemplo, y aquí nosotros podemos ir haciendo una comparación, como cuántos suicidios han habido de acuerdo con las edades, ¿no? Por ejemplo, aquí, mayores de 70 años, los adultos mayores, y ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? En el Perú, en las Américas, Perú, México, por ejemplo, ¿no? Y les decía, ¿no? En el mundo cada año estamos en alrededor de 800.000 personas, ¿ah? En mi país estamos alrededor de 1.000 personas anualmente, ¿no? En las Américas llegamos a 100.000, en México están en 8.000 personas por año. Por ejemplo, quiero ver el rango de edad 50 a 69 años, el rango de edad 15 a 49, que es el más grueso, ¿sí? Y la edad de 5 a 14 años. Entonces acá yo puedo ir viendo, si bien es cierto es un rango grueso, pero me puede mostrar en la parte de abajo por varios años. Ahora, si yo quiero ir un poquito más, tener más rangos de edad, me puedo ir acá abajo, aquí en la parte de abajo, y acá lo puedo ver, ¿no? Por ejemplo, esto es de Estados Unidos, pero yo puedo escoger otro país, por ejemplo, Perú. Ya, lo tengo aquí rápido. Por ejemplo, en mi país, ¿no? Aquí podemos ver que la tasa, estos sí son tasas de suicidio por edad, ¿sí? La tasa de suicidio de 15 a 19 años en Perú es 4.1. Está muy por encima de la media. O sea, nosotros acá en Perú, la mayor la franja de edad donde tenemos una de las tasas más altas es 15 a 19 años. Entonces aquí ustedes pueden ir seleccionando, ¿no? Y les dejo esto para que ustedes lo puedan explorar. Es muy útil esta página, poco a poco están actualizando los datos, ¿no? Ya están por el 2021 y así actualizan los datos. Y hay distintas tablas que ustedes pueden ir armando. Y les da... podemos hacer comparaciones, como ustedes han visto, ¿no? Entre Perú, México, en el mundo, cómo va esto, ¿no? Y hemos podido ver, ¿no?, que hay una franja de edad de manera global,
¿no? Donde también se incluye a los adolescentes. Y por eso es importante que nosotros prestemos atención a lo que está pasando, ¿no? Vamos a continuar acá. Y algunos términos a los que vamos a ir haciendo una referencia, ¿no? Que entendemos por suicidio, ¿no? Simplemente vamos a hacer aquí una aclaración para entender de lo que estamos hablando en este webinar. El acto de matarse deliberadamente, ¿no? Es un acto intencional y no refiere a un trastorno. Cuando hablamos de suicidio estamos hablando de un problema de salud mental, perdón, un problema de salud pública. Es un fenómeno complejo, no estamos hablando de trastornos. Ahora, en cuanto a la conducta suicida, algunos autores describen que hay 3 tipos de conducta, ¿no? La ideación suicida, que tiene que ver con deseos, pensamientos, fantasías, los intentos, ¿no? Que es llevar a cabo el acto pero sin conseguir el resultado, y el suicidio consumado. Algunos autores plantean que aquí no deberíamos considerar suicidio consumado, sino la planificación. Algunos autores están planteando eso, ¿no? Que en conducta suicida deberíamos nosotros incluir planificación, porque cuando hablamos de planificación estamos combinando pues aspectos cognitivos y conductuales, ¿no? La persona tiene ya más estructurada cómo va a llevar a cabo el acto, ya escogió un método, no son ideas tan difusas, son ideas que ya van tomando forma, ¿no? La persona va a empezar a decidir de repente en alguna fecha, en algún momento del día, qué método, va a ir de repente a, bueno, acá en Perú le llamamos ferretería, donde venden tipos de cuerdas y escoge el método del ahorcamiento, ¿no? Va a empezar a ir ya trazando el plan de una manera más concreta. Yo recuerdo un adolescente que iba al colegio, regresaba y se demoraba. Entonces yo conversando con él decía, ¿qué haces? Para saber qué hacía saliendo del colegio, a dónde iba. Y al principio era un poquito reacio a decirlo y luego después ya me comparte. No, miras, me voy, me dice él, a caminar por la ciudad y me voy a ver los puentes, me decía. Me voy a ver los puentes, veo que hay algunos puentes que son más bajitos, no, si yo me lanzo de aquí, bueno, pues aquí me encuentran fácilmente, ¿no? Como no tiene mucho caudal el río, entonces él se demoraba porque se iba a caminar por la ciudad, por los alrededores, a estar viendo los puentes, caudal de los ríos, las alturas, y era un adolescente institucionalizado. Pero ya van tomando forma, ese pensamiento ya no es tan difuso, va tomando forma. Por eso es que algunos autores plantean de que debería considerarse la planificación dentro de la conducta suicida, porque ya toma forma ese pensamiento y porque hay acciones concretas también para poder apuntar ese objetivo que tienen ellos de poner fin a su vida. Ahora, cuando hablamos de riesgo suicida, estamos hablando del grado variable, ¿no? En el cual una persona hay probabilidades de que lleve a cabo un intento de suicidio, ¿no? Y para poder valorar ese riesgo suicida, pues tomamos en cuenta diversas variables, ¿no? Como los antecedentes personales, el estado mental de la persona, los estresores a los cuales la persona esté sometida en ese momento, factores protectores, factores de riesgo, factores epidemiológicos, ¿no? Y aquí podemos encontrar algunos factores implicados en el desarrollo de la ideación y las conductas suicidas en la infancia y adolescencia, ¿no? Los factores de riesgo son aquellos factores que nos aproximan a que ese evento, a que ese hecho suceda, que haya más probabilidad de que se dé, ¿no? Y muchos de estos factores de riesgo que están acá enlistados los encontramos en los adolescentes institucionalizados, ¿no? Síntomas de depresión, intentos de suicidio que ya han llevado a cabo, ¿no? Incluso también dentro del entorno familiar, ¿no? A veces algún padre, algún familiar, un tío, un primo que ya llevó a cabo algún intento con éxito. La impulsividad, ¿no? Las dificultades para la regulación emocional, que al haber vivido en entornos caóticos familiares no han podido, ¿no? Ni siquiera reconocer sus emociones. ¿No? Nadie les ha ayudado a poner nombre a sus emociones. Muchas veces eso es una gran dificultad en ellos, la regulación emocional. El bajo rendimiento, el maltrato físico, el abuso, factores protectores que son los que tratamos de promover, ¿no? Porque son los que hacen que sea menos probable que desarrollen ideaciones suicidas, intentos de suicidio, ¿no? Relaciones satisfactorias con el grupo de pares, con la familia, habilidades para afrontar y resolver problemas, una buena alianza con ellos, una relación, ¿no? Con un adulto seguro, apoyo para poder desarrollar pasatiempos, aficiones. Es muy importante eso, el apoyo que podemos brindar para que los adolescentes institucionalizados desarrollen sus habilidades, ¿no? Yo recuerdo que a veces hemos tenido personas
o a veces academias, talleres que nos han dado becas para que nuestros adolescentes desarrollen ciertas habilidades. Recuerdo que un adolescente estaba muy contento porque había un centro cultural aquí en la ciudad donde estoy, había dado una beca, ¿no? A través de unas gestiones también que hicimos para que pueda llevar clases de dibujo y pintura. Y él iba a participar en la exposición también al final del taller. Y él estaba contento, invitó a algunas tías del personal. Entonces, cuando nosotros podemos apoyar a los adolescentes, a que puedan tener aficiones saludables, que puedan desarrollar sus habilidades, eso les va haciendo ver también de que la sociedad no es indiferente a ellos. Y los factores precipitantes, ¿no? Acontecimientos vitales estresantes. Yo he visto en mi experiencia que para algunos adolescentes un acontecimiento vital estresante, ¿no? Que, por ejemplo, es cuando ellos han sido institucionalizados y han pasado ciertos años y ellos se enteran, ¿no? De que sus padres no han podido superar sus dificultades y que sus padres van a perder los derechos, es decir, se extingue la patria potestad. Y cuando los adolescentes se enteran de eso, muchos de ellos en ese momento y en el transcurrir de los días, sus ideaciones suicidas se han intensificado, porque al saber que sus padres ya han perdido los derechos, entonces me voy a quedar en este albergue ¿cuántos años? Si tengo 14, me quedan 4 años. No, aquí en el sistema, pues, tiene bajo su cuidado a los adolescentes hasta la mayoría de edad. Entonces me voy a quedar 4 años. Paso al sistema de adopciones una vez que mis padres pierden los derechos. Pero ¿quién adopta adolescentes? Ellos dicen, acá no les interesa adoptar adolescentes, todos quieren adoptar bebés y niños pequeños. Y para ellos es un gran dolor eso, es un gran pesar en sus corazones y empiezan a cuestionarse, ¿no? ¿Para qué sigo viviendo? ¿Para qué estoy acá? ¿No? Eso es muy difícil para ellos, sin apoyo de la sociedad. Ahora, aquí hay 2 estudios que ambos han encontrado y apuntan a lo mismo. Hacen una comparación entre adolescentes institucionalizados y adolescentes no institucionalizados, ¿no? Y encuentran que los intentos de suicidio son 3 veces más probables en aquellos niños y adolescentes que se encuentran institucionalizados. Y en el otro estudio que nos da cuenta de que los síntomas de ansiedad, ¿no? Y los intentos de suicidio son más prevalentes en adolescentes que se encuentran institucionalizados y que los adolescentes que están viviendo en instituciones presentan más de un tipo de experiencia traumática. Llamémosle la negligencia, el maltrato físico. No quiere decir que adolescentes que viven en entornos familiares no van a pasar por esas situaciones, pero es más probable que puedan tener al menos un adulto seguro que los apoye y los acompañe y valide su dolor y los defienda. Pero los adolescentes institucionalizados no han tenido eso, por eso han llegado a un albergue, porque no hubo ni un solo adulto que se ocupe de ellos, que los defienda, que les crea, ¿no? Y esta investigación que les presento acá de Enzimamana es una investigación cualitativa, pero es muy, muy, muy rica en los testimonios que dan los niños y aporta un punto de vista muy interesante. Ellos hablan de que cuando nosotros, las autoridades, ¿no? Deciden que ese niño debe salir de ese entorno y ser puesto en una casa hogar, ese niño va a experimentar ahí ya un evento traumático, porque ese niño va a ser retirado de lo que conoce, ¿sí? de su barrio, de su colegio también en algunas oportunidades, en la gran mayoría de los casos cambian de colegio, dejan de ver a sus amigos, se cambia todo en su vida, todo aquello que les fue dando una base para construir su yo, todo eso, y muchos de estos niños lo pierden. Muchos de estos adolescentes ya no lo tienen más y los empujamos a que se reestructuren, a que tengan que reestructurar su yo, a buscar nuevos referentes y a que se cuestionen su nacimiento, por qué nací, para qué estoy aquí, por qué no hay ninguna persona en mi familia que pueda hacerse cargo de mí, y se evalúan teniendo menos valor, ¿no? Y aquí he recogido algunos testimonios chiquitos, ¿no? De alguno de estos niños y adolescentes. Por ejemplo, decían ellos, un niño es un niño solo cuando está en una familia que lo cuida. Entonces, si no está en una familia que lo cuida, está en una residencia, para ellos ya no sigue siendo un niño, un ser humano. O sea, es a tal punto la desvinculación y el desarraigo que experimentan que empiezan a tener este tipo de ideas y conclusiones a las cuales ellos llegan. Dice, cada vez que recuerdo que estoy en un hogar de niños, me pregunto por qué a mí. Me pongo triste, me arrepiento de por qué nací, siento que vivir es morir. ¿No? Se sienten que están muertos en vida, porque la pérdida que experimentan al entrar a las instituciones es muy profunda.
Y uno de los modelos explicativos que podemos tomar en cuenta para poder comprender esto del desarrollo de la ideación suicida y de los intentos de suicidio, hay distintos modelos explicativos, pero uno de los que durante la investigación que estuve haciendo que me hizo más sentido fue la teoría psicológica interpersonal de Joyner, ¿no? Hay modelos tradicionales, pero los modelos que están tomando más fuerza son los modelos ideación-acción, ¿no? Y este es uno de los modelos que más evidencia empírica tiene. No significa que no esté sujeto a críticas, ¿no? Pero para hablar de adolescentes institucionalizados ayuda mucho, hace sentido. ¿Y qué es lo que plantea Joyner? Que hay que tomar en cuenta 3 factores. Cuando hablamos primero del desarrollo de ideación suicida. Si observamos, ¿no? Uno de los factores dice acá, creencia de ser una carga para los demás. Y en los adolescentes institucionalizados podemos ver esto. Ellos tienen la creencia de que son una molestia para los demás, y eso muchas veces los lleva a desarrollar sentimientos de rechazo hacia sí mismo, de odiarse a sí mismo, de por qué nací, para qué yo estoy aquí. Mi mamá estaría más feliz si yo me muero. O sea, sienten que son una molestia para otras personas. Y si eso al mismo tiempo va a la par con el otro factor, que es sentido de pertenencia frustrada o una baja pertenencia social, de sentirse solos, de sentir de que no tengo ningún vínculo de apoyo, de afecto, ¿no? Y que para ellos muchas veces es difícil vincularse con sus pares, desarrollar relación. Muchas veces prefieren no expresar sus emociones y guardar todo hacia adentro, porque si yo me vinculo con alguien, es como yo sé que esa persona no se va a ir, no voy a experimentar otro abandono. Entonces muchas veces se van hacia adentro con todos sus sentimientos y sus emociones. Entonces Joyner dice que cuando estos 2 factores están presentes, entonces se va a desarrollar ideación suicida. Ahora, no todas las personas que desarrollan ideación suicida van a llevar a cabo un intento. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Entonces, Joyner dice, hay que incluir otro factor, que es la capacidad adquirida para el suicidio. Ahora, nosotros naturalmente tenemos un instinto, ¿no? El instinto de supervivencia, que nos hace muchas veces sentir temor frente al dolor, frente a la muerte. Y eso como que de alguna manera es como un freno, ¿no? Para llevar a cabo ciertas acciones contra nuestra propia vida, nuestra propia integridad, ¿no? Entonces Joyner plantea que las personas se van desensibilizando frente a ese miedo. ¿Y cómo se desensibilizan? Cuando las personas van experimentando una y otra vez situaciones muy dolorosas, situaciones de mucho sufrimiento, se van desensibilizando. Y he tenido adolescentes, que algunas de ellas que han tenido una mejor adaptación, me han dicho, sí he pensado en morir, pero me da miedo. Entonces ahí vemos que todavía no hay esa capacidad adquirida para el suicidio. Pero he tenido otras adolescentes institucionalizadas, ambas, que a otras sí me han dicho, ya no tengo nada, no tengo familia, me han abandonado, me han dejado acá, que les costaba mucho desarrollar vínculos con algún personal del centro, de la casa hogar, y ellas decían, me voy a matar, pero hablábamos de qué pasa si no lo logras, ¿no? Puedes terminar con alguna discapacidad grave. Y su respuesta era, no me importa, no me interesa, yo lo voy a hacer, y si me quedo con alguna discapacidad no me importa. O sea, era tal punto, a tal extremo había llegado su dolor y su sufrimiento, que ya comienzan a desensibilizarse. Y Joyner plantea que cuando están estos 3 factores, es más probable que una persona lleve a cabo una tentativa de suicidio. Una teoría que nos puede ayudar mucho a comprender, ¿no? En los adolescentes institucionalizados y en otras áreas también, ¿no? Cómo es que una persona desarrolla ideación suicida, intento de suicidio. Y en la investigación que yo realicé con adolescentes institucionalizados, ¿no? Encontré, ¿no? que 34.4% de los adolescentes presentaban riesgo suicida, entre un riesgo moderado y un riesgo alto. El 37.5% manifestó ideación suicida. O sea, ellos dieron cuenta de que sí tenían pensamientos, deseos, fantasías, ¿no? de suicidio, pero solamente la mitad de ellos habían expresado de manera verbal esa ideación. La otra mitad no. No quería decirlo, tenía mucho temor de cómo iba a reaccionar su entorno. Y esto nos habla de que no estamos preparados muchas veces para escuchar esto. Y es importante que tengamos capacitaciones. ¿Qué hago yo cuando un adolescente me dice que quiere terminar con su vida? A veces no tenemos las reacciones más adecuadas, nos escandalizamos, no hables de eso, no digas esas cosas, cállate, te van a escuchar los otros adolescentes, y no les brindamos espacios. Entonces ahí vemos que están presentes los mitos y tenemos que trabajar para poder hacer, ¿no? Que
que las personas y los cuidadores de los adolescentes que están dentro de los albergues puedan tener las capacidades para poder hacer frente a este tipo de conversaciones. Y 28.1 han tenido un intento previo de suicidio. Ahora, el cuadro que ustedes ven acá, esta figurita, nos habla del riesgo suicida en adolescentes institucionalizados según tiempo de institucionalización. Y aquí los datos son un tanto controversiales, ¿no? Algunos autores plantean de que a mayor tiempo de institucionalización, mayor riesgo suicida. Entonces, lo que yo encontré es que hasta el segundo año, ¿sí? El riesgo de suicidio es más alto. ¿No? 0 años quiere decir cuando los adolescentes recién han ingresado a la casa hogar, llevan un par de meses, ¿no? Ahí más o menos es 50%. Al primer año baja al 40%. Al segundo año, todos los adolescentes que tenían 2 años albergados, todos mostraban ciertas tendencias y cierta ideación. Todos. Luego, los adolescentes que llevan 3, 4, 5, 6, 7, hasta el noveno año, el riesgo era bajo y luego subía de nuevo a los 10. Eso fue lo que yo encontré en mi investigación, que nos hizo concluir y sugerir que cuando un adolescente entra a un albergue hasta el segundo año, hay que prestar atención acá y hay que estar llevando a cabo acciones para poder hacer que la adaptación al albergue, a la casa hogar, pueda ser más llevadera para ellos, porque recordemos lo que decía Enzimamán hace un momento en su investigación. Cuando un adolescente entra a un albergue, está siendo apartado de todo lo que conoce, está siendo sacado de ese lugar y puesto en otro. Y algunos adolescentes me han dicho, yo estaba en la mañana en mi casa con mis hermanos jugando ahí en la tierra y de pronto llegó la fiscalía, llegó la policía y nos agarró a todos y nos puso en una camioneta y nos llevaron. Así de brusco muchas veces son nuestras intervenciones. Queremos proteger, pero no tenemos la forma de hacerlo. Y ya vamos acabando aquí. En la prevención que vamos a estar fortaleciendo son los factores protectores. ¿Sí? Preparación para el personal que está en las casas hogares, talleres, ¿sí? Tanto para el personal como para los adolescentes, que nosotros como sociedad podamos hacernos presentes en los albergues. ¿Sí? ¿Cómo me puedo hacer presente? Bueno, apoyo. Si tengo un centro, un taller de música, de arte, bueno, aquí ofrezco becas para los adolescentes, para que puedan desarrollar pasatiempos, aficiones, sus habilidades, y eso les vaya a ellos haciendo dar cuenta de que la sociedad no es indiferente y de que ellos puedan empezar a visorar, ¿no? Un futuro tal vez en eso, ¿no? Y empezar a pensar, ¿no? en razones para vivir. Y también otras soluciones, ¿no? Soluciones de mejor calidad, que son las soluciones basadas en familia, acogimiento familiar, adopción, ¿sí? Preparación para el egreso, porque muchas veces nuestros estados protegen al adolescente hasta cierta edad y luego ya tienes que salir. Entonces tenemos que prepararlos para eso. Muchas veces nosotros ni siquiera estamos preparados para salir a los 18 años de la casa de nuestros padres. Entonces esperamos que estos adolescentes que vienen de pasados difíciles, sí estén preparados y salgan. La mentoría juvenil, el voluntariado, ¿no? Son acciones que podemos tomar en cuenta para poder apoyarlos. Y para terminar, les dejo aquí el maestro Jorge Barley, ¿no? Un hombre que tiene mucha experiencia en investigación y trabajo en esas poblaciones vulnerables. Él hablaba, ¿no? De que una infancia infeliz no determina la vida adulta. El amor, la educación, la solidaridad tienen valores terapéuticos. Y el libro de Jeremías nos habla de planes de bienestar que Dios nos da para poder avisorar un futuro y una esperanza. Muy bien, muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Sin duda muy interesante todas estas situaciones que nos menciona y en las cuales debemos de poner especial énfasis para mejorar las intervenciones tan desafiantes en el espectro suicida. Agradecemos la grata presencia de la maestra Eliana Elizabeth y a continuación haremos la entrega de un reconocimiento virtual y en agradecimiento por su excelente participación. La Fundación Preven AC, Cuidando y Pensando en tu Salud, y la Federación Mexicana de Auditores, Certificadores y Peritos en Salud, a través de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, otorgan el reconocimiento a la doctora Marlene Palacios Mendoza por su participación como ponente en el webinar Violencia de Género y Trauma Complejo. Ay, perdón, creo que esa... No te preocupes, sé que están con una que otra ponencia, no pasa nada.
Mm, Listo. No, más bien si al que lo ubiques, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, quizás todavía nos quedan unos minutos hasta que lo ubiques. A ver, permíteme. He puesto ahí mi correo en el chat, pero no sé si los demás podrán verlos, quienes están aquí en la sala, por si es que quieren alguna información. No. Maestra, una disculpa, No te pero preocupes, ya muchas gracias por la información. no te El preocupes. documento, bueno, aquí no me dejaba compartir el documento correcto, pero de nueva cuenta le agradecemos la presencia de todos a este evento y solicitamos a los participantes ingresar al siguiente acceso del programa virtual para dar continuidad con este congreso. Muchas gracias y excelente día. Ok, gracias a los que están aquí.